Muy buenas noches, saludos a todos. Vamos a recordar un poco de la clase anterior de Photoshop. Como mencionaba, se puede hacer ah, diseños para redes sociales a través de diferentes programas. Yo en lo personal uso Photoshop porque me parece tiene más herramientas para trabajar con fotografía. Sin embargo, también, como lo han visto, se puede trabajar con Illustrator. Eh, Hay una primera clase en la cual está en YouTube. eh, Igual sé que no todos las han visto, pero vamos a recordar un poco. Eh, Tenía que ver mucho con el tema del espacio. En Photoshop tenemos un solo espacio de trabajo. En Illustrator puedes crear varios, puedes hasta diagramar una revista, un libro, aunque mayormente ahora para cuestiones editoriales se utiliza Adobe InDesign. Yo en mis tiempos aprendí con Illustrator, ¿no? Y bueno, como ven, Photoshop es esto. Tiene el panel de capas que con la tecla F7, si mal no me equivoco, se oculta. O van a la palabra vista y de ahí ven los complementos. Como les decía, también yo aprendí Photoshop alrededor del 2008-2009 con Adobe Photoshop CS4. Entonces no importa tanto las versiones que ustedes tengan, si es o no la que les pasé por Google Drive, o inclusive si es que tienen Macintosh, solo cambian lo que es el comando en lugar del control y pueden ocupar lo mismo. En el panel de capas podemos ver todas las capas que hemos usado. Y como decía en Photoshop, lo más importante es que es como apilar un libro sobre otro en una biblioteca, ¿no? De arriba hacia abajo. Tenemos el fondo, tenemos esta capa fotográfica, que inclusive con doble clic podemos renombrar la capa fotoserigrafía. Y también que tienen modos de fusión. Por ejemplo, aquí puse, el normal es este. Y con multiplicar, el blanco se simplifica perdón, se extrae del otro y se multiplica con el color. Son como operaciones matemáticas. Y es muy útil para generar una imagen de fondo que no le reste al título, que no le reste a lo que vamos a vender, a comunicar, a informar. Y está así de simple, ¿no? El fondo, la imagen que dé contexto, el logotipo del autor, del auspiciante, de la institución, y un título, ¿no? Taller de serigrafía. Adicionalmente, igual hicimos otro espacio de trabajo, otro archivo, que como les decía, podemos con control N, vamos a generar un nuevo espacio, y les decía que en internet la resolución es 72 píxeles por pulgada. Y que se le pone la unidad en píxeles, no ponen centímetros ni nada, ponen píxeles. Entonces, 800 por 800 píxeles es una medida decente para trabajar en contenido para redes sociales. Como sabrán, la medida cuadrada se recomienda para posts solitos, o si van a hacer una historia, inclusive ya vienen tamaños, ¿no? Por ejemplo, web, predefinir dispositivos móviles, aquí vienen tamaños. Por ejemplo, 800 por 1280 como para una historia, ¿no? Otra particularidad es que podemos copiar los elementos a otro espacio de trabajo. Digamos, este es un post para subir a redes, para vender o para comunicar. Va a ser gratuito, pero igual, digámoslo, vender porque uno vende una idea, uno hace que la gente se convenza de seguir el curso, de recomendarle a un amigo, ¿no? Entonces, con control, hacemos clic capa por capa y clic derecho, duplicar capas, y nos vamos a sin título 2 porque aún no le ponemos nombre, y está ahí, ¿no es cierto? Entonces movemos. Ponemos guardar. Yo siempre recomiendo poner en TIFF, porque el TIFF te permite una vista previa y también guardar por capas. Otro archivo de Photoshop suele ser .psd, que dependiendo del sistema operativo te genera o no te genera una vista previa. Pero en este caso vamos a ocupar el formato TIFF. Entonces vas a poner historia, curso, serigrafía. Otra cosa que yo recomiendo es ponerle nombres a todo, ser muy organizados. He visto a varios diseñadores ser un poco más caóticos y a veces se pierden y no saben dónde guardaron los archivos. Entonces, como les decía en la anterior clase, lo que yo también enseño es filosofía de trabajo y dinámica de trabajo. Entonces, como vieron, alargué este fondo.
no es muy diferente a trabajar en Word, en PowerPoint. Es autoedición, son programas de autoedición, es decir, que uno mismo edita. Entonces estoy moviendo. Por favor, fíjense en que esté aquí selección automática, seleccionar por capa y mostrar controles de transferencia, ya que estos puntitos, estos nodos cuadraditos blancos son los que muestran qué capa estamos seleccionando. Entonces, como esto es una historia, vamos a hacer que se luzca bien, ¿no? También tenemos lo que son las reglas. Por ejemplo, con control R se ven las reglas y se ocultan las reglas. Entonces, como se fijan, automáticamente nos genera dónde está el medio. Entonces, nos vamos a la regla y con clic normal, arrastramos una línea guía para centrar nuestros objetos. Entonces, vamos a poner el logo del KISS ahí. Otra cosa que mencionaba es que para generar cualquier tipo de composición es bueno tener elementos, archivos PNG transparentes. Voy a dejar la extensión escrita para que no se confunda. .png. A veces suelen haber unos archivos falsos PNGs que están unos transparencias falsas, unos cuadriculados, pero hay que asegurarse de que sí sean transparentes. Entonces, como es algo centrado, vamos a hacerlo hacia el medio. Taller de serigrafía. Y también les mencionaba que es importante categorizar la información. Entonces, digamos que lo importante es serigrafía. Entonces, que se lea bien. Y mandamos de arriba para compensar bien el espacio. Otra cuestión también es ocupar bien las tipografías. Generalmente para títulos podemos ocupar casi cualquier tipo de tipografía con tal de que sean legibles. Y también mencionaba que para párrafos, no sé si han estado en algún tipo de taller de comunicación, no es recomendable escribir en mayúsculas o con tipografías muy fantasiosas, muy extrafalarias, porque no es muy legible. Entonces, vamos a poner taller de serigrafía y vamos a copiar un texto de internet. Me voy a copiar el Lorem Ipsum, que es un poema de la Edad Media. Y para ver más o menos cuando a veces tenemos la descripción de una clase, una reseña sobre un autor, algo que sea más texto más largo, ocupamos un cuadro de texto. Entonces nos vamos aquí a T y en lugar de hacer un simple clic, dibujamos un cuadradito o un rectángulo. Soltamos, y bueno, yo había pegado antes, previamente, ustedes pueden escribir, redactar. Y si se fijan, está en mayúsculas, está como muy largo, ¿no? Entonces, antes que nada me voy por un tipo de letra que tenga minúsculas. Vamos a buscar un tipo de letra decente. A ver, pongámosle en 32. Está muy pegado aquí el espacio entre las letras. Y vamos a dejarle unos 34. Y como ven, está más legible. Hasta aquí alguna pregunta. Y si se fijan, no es tanto de las herramientas, sino también de entender, ¿no? El logotipo, título, descripción, imagen de fondo. Y si se fijan, la imagen no es una fotografía que le está robando el show. Por ejemplo, si estuviera así, no hay contraste. Otra cosa que les enseñaba es el principio de contraste. Hasta aquí una pregunta, más allá del aspecto técnico para los cuales, para las personas que de pronto aún no saben o no vieron el video de Photoshop 1, pueden hablar libremente. Una consultita nomás en esa parte de la línea central. ¿Cómo le armaste esa parte? Se me perdió en sí. La línea del medio. Muy Sí, bien, te sí, la explico. línea del medio. Aquí donde ves estos números son las reglas. En Illustrator también hay con control R. Entonces, haces como un clic, te acercas y haces un clic normal y se generan estas líneas. Clic normal, no clic derecho, clic normal. Se van haciendo estas líneas guías. Eso se suele utilizar para, yo que sé, poner una sangría. La verdad, no es como obligatorio esto más, salvo cuando hay que centrar. Pero yo sí las suelo usar, por ejemplo, si fuera para redes sociales y una historia, aquí suelen estar los menús. Entonces es mejor no poner información valiosa ahí. Entonces es una especie de sangría u oxigenación que se le dice. Entonces clic
derecho normal. E igual si quieres borrarla, las devuelves y listo. Creo que ahí respondí esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, ¿no? Es mejor un tonto que pregunta que una pregunta tonta. No, es al revés. Una bromita ahí. Entonces, sobre todo el compañero que no vio Photoshop, porque sería interesante para las personas que de pronto por AOV no hayan visto el video anterior. O igual diferencias o algo de la experiencia de... Por ejemplo, esto es un contenido muy cargado, pero aún así está distribuido de la mejor manera posible. ¿Seguro que nadie va a hacer una pregunta? Por favor, igual piensen en sus compañeros. De pronto, si alguien no está aquí, ¿qué preguntaría esa Sí, persona? una consulta en el tema de qué contenidos o digamos, qué objetos podría poner dentro de una publicación. ¿Cómo puedo saber qué gráficos nomás debo poner? Bueno, como les decía, podemos igual empezar desde cero, pero lo más importante es un título. O lo segundo, una imagen de fondo, con buen contraste. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que esto tenga sentido. Vamos a decir que esto es un negocio comercial. Entonces, a veces suele hacer la frase enganche, ¿no? Como de, por ejemplo, 10% descuento. En todas nuestras chaquetas. Hice clic derecho, voltear horizontal. Y aquí la red social. Pongámosle solo fashion. Contacto, nos vamos a inventar un número ahí. Entonces, ponemos un titular o un título, un subtítulo o una frase que acote, el objeto. A veces, si se fijan, está una imagen en el fondo, ¿no? Que igual puede ser una imagen de moda, urbanidad, o algo que ambiente. Yo soy de las personas que piensan que no hay que poner muchas cosas solo porque se pueda. Yo creo que los elementos deben ser como muy comunicar. Hay dos tipos de comunicación, lo que se dice directamente y lo que se lee en el subtexto. Entonces, por ejemplo, si pongo esta imagen del metro, voy a poner un modo de fusión en multiplicar. Inclusive, estamos un ratito. Voy a aclarar. Podemos bajarle la opacidad. Inclusive, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo así? Significa que esta chaqueta la puedo usar para estar en el metro. O sea, que es algo urbano. O igual pueden poner una persona. A ver, busquemos una persona. Bueno, como está, no estoy compartiendo toda la pantalla, estoy buscando una imagen de Photoshop, del internet. Entonces voy ahorita a pegar o incrustar esta imagen. Entonces, les hablaba de la varita mágica, que por ejemplo aquí subraya todo lo blanco, que va por áreas. Voy a disminuirle a 5. Digamos ahí. Digamos que está bien recortado. Entonces, 10% de descuento en toda nuestra colección urbana. Ya. Vamos igual a pegar un logo de una empresa, Nike logo. Como les decía, igual pueden copiar de internet, sean imágenes, sean PNGs, transparentes, pero en este caso digamos que con control menos y control más se acerca o se aleja la pantalla. En el caso de Mac sería comando.
Entonces, con varita mágica, hacemos clic y selecciona áreas y luego las pongo suprimir o cortar y se quedan ahí, ¿no? Otra cosa que les había comentado es las funciones aquí en el icono de FDX. Y en este caso, el relleno se le llama como superposición de colores o en inglés suele estar color overlay. Entonces ahí está todo. Título o titular, subtítulo, imágenes compositivas que puede estar algo frontal, algo al frente y algo atrás, o inclusive puede estar simplemente un color plano. Quitémosle el metro. Las redes de contacto o la información de contacto o también los links a formularios, páginas web, todo lo que sea información de contacto o información que digamos también no es legible. Y también lo que también podría completarse aquí es como lo pusimos en el curso de serigrafía. Vamos a duplicar esto acá. ¿Dónde lo puse? No sé si era este. Este texto. Entonces, decir, podemos ponerlo, en los 90 nadie vestía urbano y ahora todo mundo viste urbano, tú puedes ser urbano. Entonces, si se fijan, esto es un póster, esto es un afiche, cartel, como quieran decirlo, que tiene toda la información necesaria para vender un curso, vender un taller, vender un producto, comunicar sobre un autor, pedir financiamiento, contar una historia, atraer, ¿no? Y como mencionaba en el anterior curso, nosotros ahora somos productores y consumidores de la información que consumimos en redes sociales. Y lo más importante, como les decía, es ordenar. Por ejemplo, aquí dice capa 5. Voy a poner Nike logo. Por ejemplo, aquí voy a ponerle modelo, qué sé yo. Aquí veamos si está el logo del Instagram. IG. Bueno, para mí lo entiendo, es Instagram, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, tener ordenado las cosas hace que uno tenga ordenado. Por ejemplo, voy a borrar las capas que no me sirven, que están ocultas, por cierto. Esto mostrar, no mostrar, significa para ocultar y también podemos bloquear las capas con este candadito que está aquí abajo de donde dice opacidad y relleno, al lado, perdón. Y bueno, para una vez rematar bien, L o lazo es las herramientas como para seleccionar libremente. Yo elegí la selección libre y voy a suprimir, borrar estos excedentes que están de mal. Tecla L. ¿Otra pregunta de pronto? Con Control Shift S o se van a archivo, guardar como. Lo que yo también recomiendo es hacer variantes. Variante B. Porque a veces uno cambia de opinión, el cliente tiene otro criterio, uno mismo crea plantillas que permitan que uno pueda, yo qué sé, si te dedicas a esto, puedes decir, tenía una plantilla para esta marca de zapatos, o tengo una plantilla para un festival de música. Y con eso también se simplifica mucho el comenzar desde cero, porque suele ser muy tedioso volver a armar una plantilla. Por ejemplo, busquemos acá. Está el Wi-Fi Project. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla para evento, que fue por una cosa del Wi-Fi Project. ¿Qué tenemos? Vamos a desarmar todo esto. Vamos a quitar las mirillas. Tenemos esta imagen, que es de la niña. Tenemos el color que va encima, igual con un modo de fusión. Tenemos los logotipos de los programas. Tenemos una frase enganche. No, este no va. Borrémosle. ¿Qué más estaba? Tenemos la información de contacto, que es el ID del Zoom. Tenemos el nombre del lanzamiento, que este funge como titular. Ya igual tenemos la fecha. En el caso de cualquier evento siempre va fecha, hora, lugar. En este caso, como es virtual, va el lugar funge el acceso para la clase de Zoom.
Aquí también está una barra negra. Les comentaba que podíamos crear cuadros de cuadrados o rectángulos con esta herramienta. Rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígonos. Pero mayormente casi siempre se utiliza o bien el rectángulo o bien el círculo. Como les decía, no porque podamos hacer alguna cosa, la hacemos, no en función de porque se puede, sino en función a la necesidad y también a ciertos criterios estéticos. Mayormente cuando uno es joven, cuando uno está iniciando a aprender Photoshop, uno quiere meterle tantas cosas que a la larga no comunican bien. Yo siempre, más allá de, como decía, de nuestras etnias, más allá de nuestras culturas que tienden a ser muy cargadas, particularmente igual en el caso andino, en el caso amazónico, es importante trasladar la identidad o a veces ciertos recursos, pero con mucho contraste. De alguna manera todo el pensamiento, toda la cultura pop sí tiende a ser un pensamiento muy occidental. Entonces hay unos principios que no necesariamente son culturales, pero sí hay unos principios que la academia artística, que igual se ha juntado con cosas como la arquitectura, te habla de contraste, te habla digamos, dar igual espacios, dejar descansar al ojo. Y esto es como, para mí diseñar es como cocinar. Entonces, eh, mayormente es como saber dónde va lo principal, dónde van las cosas pequeñas, crear una dinámica de lectura. Y para mí, como digo, la parte técnica se aprende, créanme, en un día, tal vez con algún maestro cercano, se aprende a ocupar las herramientas. Pero para mí es mucho más importante que también aprendan la filosofía de diseño porque eso les permitirá generar unos buenos contenidos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Igual piensen en sus compañeros, ¿qué preguntarían también? Más allá de que ustedes ya, digamos, estén de acuerdo conmigo o entiendan cierta cuestión. Compas. Súper bueno desde mi perspectiva en sí. La única pregunta en sí en cuestión del texto que, ¿cómo podría ser lo que... Es un tipo de fuente, me imagino que cuando aplican un tipo de fuente fosforescente en un fondo de contraste oscuro, he visto que hay ese tipo de texto en la parte de lo que es Speedy. No sé si te has fijado los nuevos posts que han sacado. Tienen un contraste bien oscuro y ahí es como que si fuesen luces de neón las palabras. ¿Cómo aplicar ese efecto? Sería bueno también como los tipos de fuente que podríamos aplicar dentro de los diseños, tener esa noción de cuáles son los tipos de fuentes recomendables, según el motivo también la necesidad que se tiene. Muy buena tu pregunta, pero antes me permito responder en función al color. Creo que es bastante importante. Tenemos un fondo oscuro, ponemos un fondo claro. Digamos, tenemos un fondo que es de color morado. Aquí estamos en la herramienta color.adobe.com, que es una rueda de color, y es buena para crear paletas. Entonces, digamos, tenemos esta paleta de colores. Muy bien, vamos a hacer pantallazo, o igual ahí están los códigos de colores. Voy a proyectar de nuevo el Photoshop. Voy a crear un nuevo archivo nuevo, como decía, 800 por 800. Voy a pegar. Entonces, nos vamos a la capa de fondo, le desbloqueamos, ponemos FDX, superposición de colores, vamos a pegarle este morado. No me acuerdo si era este, pero a ver. Igual, por ejemplo, esto es como una imagen. Voy a cortar con la herramienta selección OM. Vamos a copiar lo que queremos copiar. En este caso solo quiero copiar esto. Y borramos otra capa. Inclusive aquí le puedo poner el nombre paleta de colores con doble clic en la capa, ¿no? Entonces quiero este morado que es más oscurito. Superposición de colores. Nos vamos al color. Hay esta herramienta de cuentagotas para seleccionar el color. Y muy bien, pues para mí las tipografías titulares son sans serif, es decir, sin remate.
titular. Esta ya cumple esta, pero podemos ir a tipografías que están en la compu, ¿no? Vámonos por Arial, que es súper básica. Arial o Helvética. En un bold, en una negrita. Titular. Ahora vamos a buscar un subtítulo. Subtítulo. En este caso vamos a ocupar ya no una Arial bold, sino una regular, para que haya un buen contraste. Y también está el texto. Vamos a copiar este de acá. Si se fijan, queda bien en este sans serif, que quiere decir sin remate, pero también ustedes han de poder ver que a veces se ocupan, todo el mundo ha de haber usado la Times New Roman en su computadora, ¿no? En sus trabajos. Cuando son lecturas de tipo de lectura de un cuento, una cuestión, se utiliza también estas tipografías. En web no tanto, pero esto es un esquema muy común en la distribución de las categorías de los textos. Se le conoce como ortotipografía para los que de pronto quieran investigar un poco más, pero es un poquito más avanzado. Muy bien, ahora vamos a ocupar estos elementos de los colores para que quede bonito, ¿no? Para que quede estético. Entonces, nos vamos con el más claro y voy a ocupar el otro color, el que es un poco más encendido, para el subtítulo. Entonces, ¿qué se entiende? El titular, una por ser más grande, dos por tener una tipografía legible, sans, que es decir, sin remates, y más gruesita, va a destacar. El subtítulo, que tiene una más oscurita, va segundo, y por legibilidad le mandé en blanco. Por ejemplo, en negro no quedaría bien. Entonces, ahí tenemos un esquema de contenido. Inclusive, pongamos un ejemplo práctico. Campeonato de fútbol barrial 2022. Vamos a inventarnos una frase. El campeonato de este año estuvo muy bueno porque hubieron nuevos equipos que demostraron su valía y entrega en la cancha. Como asociación, estamos muy orgullosos. Obviamente esto puede ser una comunicación interna o externa, pueda que uno sea el periodista que está, yo que sé, tenemos un medio comunitario y reseñamos que el campeonato estuvo bueno, estuvo malo, o somos la federación de fútbol y estamos autoalabándonos, pero celebrando y contando algo. Y bueno, también para complementar vamos a buscar voy a mostrar la de Google Chrome. Voy a buscar fútbol barrial. Una imagen, obviamente lo mejor es tener todo el copyright de las fotos, eso siempre lo recomiendo, que sea con foto con celular. Y vamos a copiar esta imagen. Clic derecho, copiar. Ahora nos vamos a Photoshop y ponemos pegar. A ver. Pegar. Y si se fijan, se crea una nueva capa aquí. Voy a poner foto fútbol. Otra herramienta que yo recomiendo para que se conserve la mayor cantidad de resolución, la hagas pequeño y grande. Clic derecho, convertir en objeto inteligente. En inglés va a estar Smart Object. Y con Shift, algunas computadoras que son nuevas ya tienen automáticamente la proporción, otras toca aplastar Shift en la esquina para que no pierda proporción. Y otro error que a veces cometen los diseñadores es que le alargan o le distorsionan a la imagen, eso se ve súper mal. Entonces siempre les recomiendo cuidar la proporción de las cosas. Eso es algo que se hace que se vea muy estético. Entonces la mandamos abajo. El modo de fusión le ponemos en multiplicar. Y si se fijan, se ve bonito, no se ve estético. Otra cosa que cuando ya, digamos, está fija, le pueden rasterizar, que es decir, volver a hacer imagen normal. Y, por ejemplo, con Control U, le voy a hacer en blanco y negro. Entonces, todo tiene esta misma... Le voy a quitar el modo de fusión para que vean cómo le convertí la imagen.
tenga todo la misma paleta. Entonces, si se fijan, tenemos una cuestión estética. Voy a poner fútbol. Voy a guardar en la carpeta de afuera del curso de diseño. Otra cosa que siempre recomiendo yo, tengan bien ordenadito todo. Ahora, muy bien, vamos a poner el logotipo del medio, vamos a poner el logotipo de la federación. Clic derecho, duplicar capa y nos vamos a fútbol. Y digamos que somos del campamento barrial de Nike, digamos. ¿Qué tal, muchachos? Súper, súper bueno. Quedó bien en sí la combinación de los colores. En sí, Entonces, igualmente tenía antes había visto otra herramienta igualmente para ver la paleta de los colores. Y creo que esta también es súper buena para tener esa guía en sí para combinar los colores y ver como que la dirección del contenido de la información en sí a través de los colores. También. Súper chévere. interesante ese tema. ¿Sabes qué herramienta es? Eh, la que tú dices es la que yo estoy. Ajá. Allá esta no, no sabía esta en sí, pero la otra que tenía no recuerdo el nombre, pero sí tenía una herramienta algo así, Sí, casi similar. sí, o sea, es que la teoría del color es universal, no es que se la haya inventado Adobe, eso ya existía antes de que hubieran computadoras mismo. Entonces, podemos ahí jugar y generar paletas. Y a veces, como digo, la gente no sabe por qué algo es estético, pero generalmente la matemática, la música ya estaba antes del ser humano. Entonces, eso es lo que hace que algo se vea hermoso. Y es por eso igual que el amarillo es el opuesto del azul, están ahí opuestos. O igual a veces se han topado con equipos de fútbol que tienen colores opuestos, complementarios que se les dice en teoría del color. Mm. Entonces, no hace falta ser un estudioso, obviamente siempre recomiendo aprender lo más que puedan del tema que les interese, pero con pocos conocimientos sí se puede llegar a buenas concreciones. Por ejemplo, no cometer errores, por ejemplo, de poner este texto que está más largo en mayúsculas, no se ve bien, no se ve legible. Igual también no poner tipografías muy extrafalarias para temas, bueno, por ser fútbol sí puede estar esta, por ejemplo, que se ve un poco más aguerrido, salvaje, qué sé yo. No sé si es mi pantalla, se está viendo solo la de las paletas de los Ay, colores. perdón. Sí, es que no puedo entender. Mencionaba que, por ejemplo, no quedaría bien este texto largo en mayúsculas, no quedaría bien este titular con una tipografía extrafalaria, no es legible. Decía que tal vez esta, por ser el tema de fútbol, como medio de guerra, qué sé yo. Porque la tipografía también tiene personalidad. Eh, Hay diferentes tipos de psicología del, déjame ver si encuentro un diagrama, que era pues, el diseño, elementos del diseño. Hasta es igual, ¿cómo les fue en el tema de ilustrador? ¿Qué vieron? ¿Os enseñó? Ayer estaba solo con el compañero Bacari Maldi, creo. Ujú. Igualmente le di una matriz de configuración de textos, también la parte de opacidad en cuestión de contenidos gráficos. Y ahí vimos en sí partes básicas en sí de cómo manipular todo el contenido gráfico que se maneja, ya sea en Illustrator o también Photoshop, que tiene casi la misma interfaz en cuestión de manejo de textos y colores en sí, contrastes, saturaciones. Claro que Photoshop tiene más opciones en cuestión de diseño gráfico, pero le di esas matices en sí. Tuvimos una clase introductoria como para manejar ya cuando les enviemos tipo una plantilla para que ellos mismos las modifiquen en cuestión de fechas o cuestión de que los expositores se cambien, como pasó en la beca recientemente. Se cambiaron fechas y era que yo no estaba tan pendiente de eso y Sí, era que sí. solo por una fecha no pudieron cambiar el post Sí. y que Bueno, tengan esa habilidad. chévere. Entonces, para retomar el tema del tema de la tipografía, la tipografía es casi como una persona, como, o cómo se viste o maquilla una persona o cómo se te había. Por ejemplo, curvas suaves, balanceado te da calma. Eso está muy bueno para un titular. Las que son ángulos te dan sensación de enojo.
Los que están distorsionados te dan una sensación caótica. Las que son más curvilíneas, con estas curvas orgánicas, te da sentido tal vez de elegancia, para un perfume, para una cena, la playa. Igual hay unas que se van en contra de la dirección, que son como unas anti-itálicas, que no son muy ocupadas, la verdad, para redes sociales. Entonces, la tipografía transmite personalidad. Otra cosa que yo recomiendo es no instalarse fuentes a lo loco, porque son pequeños programas y hacen que la compu se vuelva más lenta. Y hay varias herramientas de tipografías. Les voy a recomendar algunas, que igual podría tal vez dejar luego en Squirrel. Un ratito. Muy bien. Font Squirrel es una herramienta que tiene tipografías para uso comercial. Y algunas, por ejemplo, a ver, busquemos una que sea elegante para una. Por ejemplo, Aller es muy buena. Súper legible. Por ejemplo, esta para un título queda súper bien. Existe otro sitio web que se llama Dafont, que yo no les recomiendo que utilicen tipografías de aquí cuando alguna vez sean contratados para algo comercial, porque la mayoría son gratis solo para uso personal. Yo en lo particular, hasta yo tengo mis tipografías aquí, entonces a veces que se ocupa para cosas comerciales y se incurre en una violación de derecho de autor. Inclusive aquí podemos poner en un previo titular fuerte. Y ponemos enviar y nos sale el ejemplo, ¿no? Pero más profesional, les recomiendo Font Squirrel porque son gratis para uso comercial. Fundaciones, trabajo. Y más allá tienen tipografías más profesionales. Las tipografías de Dafont tienden a ser más de fantasía, como para cumpleaños, válidas de 4x4, bailes. Bueno, sí hay unas para, por ejemplo, esto queda súper bien para una boda. Unos Felipe y Alicia. Entonces queda muy bien para una boda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo se llamaba la página? Dafont.com. Ya. Ahí está. Y la otra, Font Squirrel, como font, que significa tipografía, y Squirrel de ardilla. Igual queda grabado, lo pueden ver. Igual puedo compartirlas en el grupo luego para que lo vean los compañeros. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo sé que igual no, el Photoshop no te muestra exactamente todos los pasos que hago, pero como les decía, para mí es mucho más importante enseñarles la filosofía de trabajo para que puedan generar buenos productos. Lo que me faltó hacer acuerdo es guardar. ¿Cómo vamos a guardar para redes sociales? Ponemos Control-Shift-S y ponemos, creo que sigo en la web, ¿no? Sí, está en la web. Sí, ya me di cuenta. Entonces, voy a hacer de nuevo. Archivo, hay dos opciones, guardar para web, o yo, la verdad, para hacer más rápido, suelo poner guardar como, y guardo como archivo PNG. ¿Por qué no JPG? Porque JPG se comprime más y a veces al enviar por WhatsApp se pierde la calidad. Igual siempre recomiendo enviar como archivo si tienen abierto ahí el WhatsApp web. Entonces con PNG es un poco más pesado, pero no pierde calidad la imagen y es bueno subirla para redes sociales. Creo que es todo por el momento. No sé, igual si hay una pregunta técnica, háganmela saber ahorita mejor en torno al uso de las herramientas. Igual como decía, cada vez que hagan cualquier acción, siempre vuelvan aquí, donde dice herramienta mover, para saber en qué capa están, para que no se equivoquen. No sé si tengan alguna pregunta en torno a eso, o alguna herramienta, o algún comando. No sé, he tenido un poco la duda, o me he sabido perder en la cuestión de las capas. He visto que en las capas, dentro de una capa de lo que es Photoshop, se expande a lo que son las máscaras.
Eso, en esa parte me perdió porque es como que hay instancias en las que puedes vincular o algo así estaba viendo La verdad, yo no cuando se hacía recomiendo, recorte. O la no verdad, yo sé. no recomiendo mucho las máscaras, pero, por ejemplo, digamos que alguien va a dar un taller, ¿ya? Pongámosle Nails de Gray, ¿cómo se llama? De Nails de Graste. Digamos que nos va a dar un taller, ¿ya? Y ahorita estoy copiando de Google la imagen, ¿no? Pego la capa, entonces tenemos ahí. Igual voy a convertir en objeto inteligente para poder hacer más chico. Photo Nail. Y con control menos hago el zoom. Él va a ser un ponente, digamos. Entonces lo que hago, en un círculo que queda bien, en Illustrator es control 7, si pones dos capas y la de arriba le recorta la de abajo. En el caso de Photoshop, uno pone control y arrastra la forma hasta la imagen. Como estaba un color relleno y se quedó sin máscara, le desocultamos y luego borramos porque no tenía algo que le envuelva, entonces por eso se expandió todo. Entonces, ahí tenemos a la imagen recortada. En lo personal, yo no suelo hacer máscaras porque yo directamente recorto. Por ejemplo, si quisiera recortarle solo a Nail, pusiera la herramienta lazo mágico. Vamos a el 30 suele ser un promedio porque va seleccionando áreas similares. Entonces, 32 pongamos. Si se fijan, casi le atina. Con M igual es seleccionar área. Por ejemplo, en este caso, tiene esto de su cabello, de su afro. E es borrar y con clic derecho van cambiando el pincel de borrado. Entonces, pueden difuminar un poco el cabello cuando... Ya saben que el cabello humano es caótico, no es una forma exacta. Y se ve mucho más bonito cuando se ve algo orgánico. Entonces, vamos de a poco, clic, clic. En esto sí les recomiendo bastante ensayo y error. Eso te da bastante sensibilidad y ya sabes qué herramienta vas a ocupar cuando tienes una imagen. Está de más, selecciono y suprimo. Y también es un contenido chévere. Vamos a buscar el universo, vamos a poner estrellas. Ya. Estoy buscando en el internet ahorita una imagen chévere. Y ahí está. Voy a mandarle abajo, ¿no? Si se fijan abajo, y voy a poner el modo igual, multiplicar. Voy a poner aclarar de pronto. Multiplicar está mejor. Y voy a mandarle abajo de Kist. Ya, ahí está. Entonces, Kist. Vamos a poner taller de, ¿cómo se llama esta ciencia? Astronomía. Si se fijan, me faltó más imagen abajo. Voy a expandir la imagen. No importa que se distorsione. A veces a imágenes que tienen pocos píxeles les puedes hacer un poquito más grande y no hay mayor problema. Entonces, taller de astronomía. En este caso es mejor mandarle el de arriba. Tal vez esta tipografía está muy comprimida. Esta Bebas la pueden descargar de cualquier parte de la internet, la verdad. Está muy pegado. Vamos a poner, está 55 el tamaño, vamos a ponerle en 50. Taller de astronomía. Y como les decía, aquí vuelve igual. En este caso, el KISS más funge como logotipo que como un titular. Entonces, taller de astronomía con Nail. Voy a poner el apellido porque no me acuerdo. Y justamente esta tipografía tiene una variante que es más bold o negrita. La ponemos para que contraste, porque así estén en diferentes tamaños, el ojo sí se da cuenta cuando es la misma tipografía. Entonces, mejor que haya una pequeña variante y así se ve un poco más combinado. Es como combinar ropa, ¿no? Entonces, voy a poner el nombre de verdad, ya encontré el nombre. El de Grass Tyson o algo así. Y también repartir en función al espacio, ¿no?
Entonces, en este caso voy a poner en el mismo ancho de la palabra astronomía y se ve mucho más estético. Voy a poner igual, astronomía, dice guardar como. Y ya tengo otra plantilla cuando haya un curso, un taller de una sola persona. Esté recortado o esté el cuerpo o el busto completo. Ojo que debe haber buenas fotos, esto es una fotografía profesional, ¿no? Eso, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Súper bueno. En sí, una cuestión también, ¿cómo aplicar sombras? He visto que en algunos diseños se aplican sombras de lado o de Genial, otra muy parte. buena pregunta, gracias por esa pregunta. Nos vamos a FDX o funciones y ponemos sombra paralela. Suele venir un preset, o sea, algo por defecto. Yo suelo hacer clic, desactivar esta, usar luz global. La distancia es en píxeles, vamos a aumentarle un poco de ahí. Está ahí, bueno, está en 5, en tamaño 5. Generalmente suele ser la misma cifra. Tamaño multiplicar, voy a bajarle un poco la opacidad. Y ahí tenemos nuestra sombra. Si le quitamos las estrellas, ahí se le ve mejor. Y sí suele ayudar a la legibilidad. Igual también con contraste, ¿no? Tenemos un fondo oscuro, tenemos una letra clara, entonces lo correcto es que el brillo, perdón, que la sombra sea oscura para que se funda mejor con el fondo. Entonces, a una letra clara no le vamos a poner una sombra o un borde claro, porque sería ilegible, no se leería bien. Eso también suele ser un error común en principiantes, que le meten todos los efectos que pueden. Por ejemplo, hay un efecto que se llama resplandor exterior, que es como medio parecido a cómo brillan las luces de neón. Entonces, miren, ahí está. Un ratito, normal. Igual les recomiendo experimentar ahí, equivocarse, ensayo y error. Y aquí vamos el tamaño. Entonces no queda bien. Vamos a ponerle un color moradito. Está un poco exagerado, pero digamos que así se ve, ¿no es cierto? Si queremos llamar la atención. Y eso solo porque tiene que ver con los astros, con que algo esté brillando. Otra cosa también existe el tono y saturación, que es una herramienta para cambiar los colores de toda la paleta. Entonces vamos moviéndolo. No se ve mucho aquí. Y de ahí se ven. Tenemos igual. Pero si se fijan, no es un buen contraste. Les muestro con nail para que sea más obvio el. Obviamente no, a la gente no hay que cambiarle el color del rostro, ¿no? Pero puede servir con paisajes, ¿no? Con árboles, si quieren cambiarle el color a un árbol, que de verde se haga rojo. Voy a buscar, ¿no? A ver, árboles. O igual si de pronto sí alguien quiere photoshopearse y parecer un duende de Navidad, está súper bien, ¿no? Entonces, cambiémosle el color a este árbol. Entonces tenemos algo surreal, ¿no? Voy a guardarle como efecto. Vamos a mandarle abajo. Vamos a quitar las capas que no me sirven. Si se fijan, estamos de plantilla en plantilla. Y voy a poner ahí. Taller de Photoshop. Con Juan Casco. Otra cosa que se suele ocupar es una capa negra. Mandamos esto arriba. Control I es invertir. Entonces el inverso del blanco es el negro. Y le bajo la opacidad. Entonces ahí es como una tela transparente. Veo que me falta espacio aquí. Voy a agrandarle. Y está. Taller de Photoshop con Juan Casco. Aquí está. Vamos a hacer más pequeño esto. A veces menos es más. Ahí está. ¡Tarán! Entonces, también obviamente lo hago rápido, ya la experiencia, más de 10 años, pero esto es como decorar, como arreglar la casa, más allá de los gustos personales. Cuando algo está estético, no importa de qué cultura es, no importa tanto qué paleta de colores se usó, se nota. Cuando algo está bueno, se nota.
Eso, compañeros, creo que es todo. No sé si prepararé algún documento que resuma las herramientas que se han usado. Para mí es muy importante que vean en lo que corresponde este video y el primero. Y una vez esté visto todos los videos, podría, digamos, cualquier cuestión o duda pendiente que queda. No sé, algo adicional, sino para ya finalizar. Son los compañeros que dirán si esta es la última clase en sí la que aperturamos. De aquí se vendrán otros talleres ya programados de manera más organizada. Este es el primer taller que lanzamos desde el área de marketing y comunicación. Y también sería bueno escucharles qué tal fue la experiencia de las personas que pudieron participar en casi todo el proceso y igualmente las personas que participaron desde el día de hoy. Cuáles han sido sus perspectivas, qué expectativas tienen, para ir igualmente puliendo algunos aspectos. Creo que igualmente la parte de comunicación, sí nos falta un poco, la parte de estar más activos dentro del grupo, y igualmente ya si irán teniendo esas observaciones para ir mejorando en los posteriores programas o talleres que vayamos aperturando. Eso sí me gustaría escuchar a cada uno de los participantes de este taller, pequeño taller que hemos armado en sí. Y muchas gracias en sí, Juan Casco, por esta inducción muy buena a lo que es Photoshop. Agradezco de antemano de mi parte. Sí, igual yo me disculpo por los temas de comunicación, como les decía, esto es algo que lo hago de todo corazón, es un trabajo donado sin ninguna remuneración. También soy activista, entonces a veces paso cabezón y si no me hacen acuerdo, pues se me ha escapado algunas horas y también siempre recomiendo no alargarnos mucho porque el cerebro se cansa y tiende a ser muy aburrido, ¿no? Entonces, yo a mí siempre me gusta hacer práctico las clases y si algún compañero quiere acotar algo, ya para finalizar, y igual me quedo al pendiente de cualquier cuestión rezagada, subsanarlo con algún PDF, y por mi parte igual sí estaría abierto a próximos cursos. Obviamente toca subsanar la parte de comunicación para uno como facilitador. Es también, es reconfortante cuando las personas muestran interés y también cuando hay desorganización, sí descorazona un poquito, ¿no? Entonces, igual, a mí me tomó años aprender esto y creo que también sí hay que abrazar el conocimiento. Yo igual nunca dejo de aprender. En las formas de hacer Photoshop no es exclusivamente la que hago yo, pero obviamente es mi método y les facilito eso, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera acotar algo para finalizar. La verdad estaba muy interesante el curso. No sé si hay chance en futuro que se abran más cursos así también para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos más con todo. Sí, sí, yo estaría abierto ahí háblenlo internamente, solo que quede pendiente que todos vean los contenidos que ya se han lanzado, que no se pierde el trabajo de los compañeros. Y por mi parte estaría abierto, pero como digo ahí internamente, mejoren la comunicación y yo con todo gusto estaría abierto a seguir. Nosotros, compas, abren. Es la última clase que tenemos de la primera sesión. Les queremos escuchar igualmente. Y yo creo Eso que solo sería Génesis importante, nomás no ha dicho nada. conocer sus perspectivas, sus nociones, cuál es la experiencia que van teniendo. Muchas gracias. Buenas noches, con todos chicos, igual y por mi parte agradecer a Juan por las clases, las dos clases que estuve, han sido interesantes, igual he aprendido mucho de él y gracias por hacerlo tan fácil, porque es como que todo sea fácil. Ya, pues, Compañera Génesis, yo creo caché. que estás... no se escucha mucho. No sé Yo si sí es escuché, mi... yo sí le mi escuché a la audio. compañera. Sí se escuchó bien. Ah, ya. Entonces es mi audio. Sí, sería Ujú. bueno. Bueno, eso Perdón. por mi parte, Ahí. Juan, muchas gracias. Listo, compañeros. Igual a las personas que no pudieron estar, por favor, miren el otro video. Por favor, igual también, sé que igual todos tenemos nuestros pendientes. Sería igual, tal vez hagan un formulario, encuesta para ver qué horario queda mejor para el próximo, si es que se da un próximo taller. Igual me disculpo antemano cualquier inconveniente también. Y seguimos trabajando. Procedo igual a, a la grabación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos quizás en el siguiente curso.